Bienvenidos a Noticias Ocultas X. Señoras y señores, hoy tenemos un tema muy interesante, muy intrigante. Vamos a hablar de Jacob Greenberg, su extraña desaparición, sus extraños y profundos descubrimientos e investigaciones. Y para eso tenemos a un experto, nuestro gran amigo Tito Figueroa, experto en conciencia, en los poderes de la mente y mucho más. Tito, ¿cómo estás? Bienvenido. Yo súper feliz de estar una vez más aquí contigo, con tu respetable audiencia. No soy un experto en los temas de la conciencia, pero sí un profundo y apasionado investigador de eso, ¿no? Y bueno, gracias a tantos años de dedicación, sí que he tenido algunas exploraciones que son fascinantes y dignas de compartir, ¿no? Entonces, bueno, el día de hoy que vamos a hablar del gran Jacobo Greenberg, sin lugar a dudas, un referente para cualquier persona que se sienta atraída por indagar sobre los misterios de la conciencia, los estados de conciencia amplificada, etcétera, y todo ese legado inconmensurable que nos dejó y que además tiene una maravillosa conexión ecléctica y sinérgica de la parte mística, porque ya lo sabemos y lo hablaremos un poco más adelante, con la parte cientificista. Y todo eso hace de Jacobo un personaje no solamente admirable, sino digno de tratar de explorar toda su magnífica, magnificente y enorme obra, que además fue bastante grande, y tratar de sacar las mejores lecciones posibles y sobre todo aplicarlas en nuestra vida. Tal cual, Tito. Ya hemos tratado en las secciones anteriores con respecto a los estados elevados de conciencia, las remisiones espontáneas. Los invito a ver esos videos también que son muy interesantes. Ahora, vamos a comenzar con Jacobo Greenberg porque fue un psicólogo y neurofísico nacido en 1946 en la Ciudad de México. Sus investigaciones son muy profundas que realmente dejan pensando a todo el mundo para analizar y vamos a ver también qué hubo detrás de sus investigaciones y su extraña desaparición, su extraño fallecimiento o desaparición por el hecho de que también hay rumores sobre su mujer, sobre su esposa, que podría haber estado involucrada con agencias de inteligencia que además desapareció repentinamente. Entonces, vamos a comenzar con lo básico. Jacobo nació en 1946 en la Ciudad de México. Fue psicólogo, neurofisiólogo. Desde joven mostró un interés profundo en tratar de entender todos los secretos de la mente humana, de la realidad, y su curiosidad lo llevó a estudiar psicología en la UNAM y posteriormente a obtener un doctorado en psicofisiología en Estados Unidos. Pero Greenberg no se limitó ahí, no se limitó a este enfoque académico, sino que fue aún más allá, inclusive conectándose con tradiciones indígenas y el chamanismo que transformó su vida por completo. Ahora quiero que veamos porque integrando tradiciones indígenas y sus investigaciones científicas logró descubrir cuestiones que realmente cambiaron el panorama, el paradigma por completo. Acá quiero que hablemos con Tito, que Tito nos pase a contar, porque además él tiene un curso gratuito certificado de mente holográfica que los enlaces van a estar en la descripción con respecto a la teoría sintérgica de Greenberg. Tito, ¿qué nos puedes contar respecto a esto? Sí, bueno, con respecto al curso, es un módulo gratuito de un curso completo que tiene un certificado que es mente holográfica. Digamos que un módulo que es el módulo número uno, el mismo módulo del curso, pues está completamente gratuito allí para las personas que quieran indagar más al respecto. Bueno, Jacobo, que viene al caso hablar de él, siempre es bueno hablar de él, pero es que estamos apenas a pocos días de haberse cumplido 30 años de su misteriosa e intrigante y escalofriante, por qué no decirlo, desaparición. Él desaparece el 8 de diciembre de 1994. Es decir, que para este momento pues ya se cumplieron recientemente 30 años de esa extraña desaparición. Y hay algunos hechos que todos evidentemente van a entrar siempre en el territorio de la especulación, pero hay hechos concretos también, como por ejemplo algunos documentos desclasificados de la CIA, etcétera, en donde aparentemente se le menciona varias veces. Y esto da mucho que pensar, ¿no?
Hay quien dice que quizás fue secuestrado por estas fuerzas especiales del alto gobierno norteamericano porque era una mente privilegiada, etcétera. Y todo lo que podamos decir, repito, sería una especulación. Lo que supone para mí algo digno de tomar muy en cuenta es en qué andaba Jacobo Grinberg, porque podría haber sido incómodo para esta élite gubernamental o ciertas élites que están incluso por encima de los distintos gobiernos, y es que precisamente él se enfocaba precisamente en los misterios de la conciencia expandida. Además, iba desarrollando esa teoría que él denominó la teoría sintérgica, que era muy compleja, muy densa, ¿verdad? Pero que de alguna manera se adelantaba a lo que posteriormente, cuando sale la película Matrix, como que nos permitió encajar mejor esas ideas. Él, antes de esa película, ya emite esta teoría, y esta teoría es fascinante, ¿no? Lo entreteje todo y nos da y nos arroja luz sobre ese potencial que nosotros tenemos al ser conciencia. Somos conciencia que a través de este avatar, de este cuerpo físico, obtenemos una experimentación en esta existencia, cuya materia o sustancia raíz, mejor dicho, o materia prima, quería decir, pues también pertenece a, a eso que Jacobo Grinberg llamaba el campo sintérgico, solo que en distintas gradaciones, en distintos espectros, en distintas frecuencias vibratorias, ¿no? Entonces, sin ánimos de entrar ahí, a lo que me refiero es que Jacobo estaba muy adelantado con toda una cantidad de experimentos sobre la conciencia humana. Incluso había, y eso lo hablaremos también, Martín, había experimentado con niños con eso que llamamos visión remota, que posteriormente aparecen también unos documentos desclasificados en donde denota que la propia inteligencia estadounidense, a través de sus fuerzas militares y a través de la CIA, estuvieron por muchos años desarrollando unos programas de visión remota y de proyecciones extracorpóreas, etcétera, etcétera. Y algo muy importante, y era lo que él llamaba el potencial transferido, ¿no? Y era precisamente cómo el ser humano podría transmitir información de forma telepática independientemente de la distancia. En eso se encontraba, al parecer, se dice que él iba a demostrar que eso era completamente factible, que era algo natural, inherente a la propia capacidad humana, y es justo en esos días cruciales que para el día de su cumpleaños él, pues, le habían preparado una fiesta sorpresa y él simplemente no apareció. Y claro, lo que pienso que hay que tomar en cuenta es precisamente en dónde se encontraba en sus señalamientos, en sus postulados, en sus investigaciones, justo en el momento que desaparece. Y aquí cabe preguntarse, ¿será que no era muy conveniente para ciertas élites? Eso no lo sabemos, pero da la impresión, por lo menos hipotéticamente, que sí, mi querido Martín. Tal cual, no, no, eso mínimamente sospechoso y justo también la desaparición de su esposa que aparentemente fue Claro. involucrada con estas agencias de inteligencia. Se dice que ella también, ella trabajaba, ¿no? Era como una infiltrada y ella además fue la última persona aparentemente que lo vio con vida, ¿no? Este, Más intrigante aún cuando días después de la desaparición de Jacobo Grinberg, ella también desaparece. Claro. Así que eso aumenta las sospechas de una posible implicación de parte de ella. También había comentarios de vecinos, de familiares que decían que esta señora Teresa pues tenía actitudes muy controladoras, y al parecer tampoco tenían una relación cálida, ¿no? Cuando Jacobo Grinberg era un hombre muy cálido, muy cariñoso, según fuentes cercanas, y sin embargo con ella costaba congeniar. Es decir, que todo encaja en que quizás esta relación era muy a conveniencia de la parte, digamos, de infiltración, de una posible o hipotética infiltración de ciertas fuerzas especiales, siendo ella aparentemente un agente. Todo esto, sigue, insisto, sigue siendo especulación,
y quizás no era una relación donde ella le profesaba mucho amor, sino que ella estaba ahí por una posición pues simplemente de trabajo y conveniente. No sé. Claro. Aquí lo que yo pues sigo insistiendo y me remito es que ¿por qué él desaparece justo cuando estaba a punto de entregar al mundo los resultados de sus investigaciones respecto al potencial de la conciencia humana, ese potencial de telepatía, de potencial transferido, como decía él, de cerebro a cerebro y todo un largo etcétera? Tal cual, tal cual. Bueno, acá es importante citar justamente lo que dijiste sobre la visión remota, porque la visión remota fue uno de los fascinantes descubrimientos, digamos, de él y que luego vemos que salieron documentos que se desclasificaron oficialmente de la CIA, es decir, la agencia de inteligencia estadounidense estuvo experimentando con, digamos, una especie de interacción extracorpórea y lo llevaron, dicen algunos, que hasta a misiones militares que Sí, estuvieron claro. probando con todo esto. Y ahora vemos también justo las coincidencias que se dan con su esposa, con Teresa, que aparentemente, según las teorías, era perteneciente a esta agencia, que desaparece. Luego la CIA sigue con este tipo de investigaciones que él había comenzado y da que pensar. Hay que ver también si su desaparición fue una cuestión en que fue sacado, lo liquidaron, lo sacaron de este plano o lo llevaron para seguir con investigaciones en secreto, cuestiones que no querían que a la humanidad le sea revelada porque sabemos que todo este tipo de conocimiento libera, libera del Claro. sistema en el cual estamos metidos. Ahora, con todo esto, Tito, con respecto a la visión remota, ¿vos qué tan viable ves que esta habilidad pueda llegar a ser más común de lo que pensamos si realmente se conoce a la perfección el cómo implementarla y se sabe más sobre esta? Sí, cabe destacar que ese proyecto o esos documentos de los cuales estás hablando o haces alusión es el famoso proyecto Stargate, ¿no? Un proyecto mediante el cual queda completamente comprobado, porque se desclasificó, que durante muchos años se mantuvo en secreto una operación en donde se investigó varios años, personal militar, científicos, etcétera, en mancomunión, el fenómeno de la telepatía, el fenómeno de esa visión remota, en donde pues lograron que algunas personas desarrollaran estas experticias siendo capaces de describir objetos, lugares, situaciones en donde no estaban yendo de manera corpórea, sino que estaban percibiendo esa información de ese objeto, de ese lugar, de esa persona, a distancia, sin utilizar los sentidos físicos, ¿no? Sino a través de la conciencia, a través de entrar en ciertos estados de conciencia amplificada y a partir de allí acceder a esa información. Entonces, queda más claro, queda más que evidente que para los gobiernos esto puede resultar muy interesante y por eso invirtieron millones de dólares y además duraron varios años, porque podríamos decir perfectamente, Martín, y así se lo digo a tu audiencia, que de haber sido un simple estudio cortoplacista, sin mayor interés, por curiosidad, quizás a los 5 meses ya lo hubieran cancelado y se acabó, pero es que duraron varios años en eso y hay unas conclusiones, etcétera, etcétera. Incluso hay varios proyectos de investigación que tienen cierta mancomunión en este sentido, en este aspecto, es decir, que insistieron de otras formas, incluso se ha conseguido pues paralelismos con otros proyectos de investigación de otras naciones, potencias como por ejemplo Rusia, y estamos hablando incluso de aquellos años de la Guerra Fría. Por lo tanto, es un ámbito muy atractivo, por ejemplo, desde la perspectiva del espionaje, tener a soldados, tener a personas expertas, facultadas, para conseguir información sin tener que trasladarse al lugar, ¿no? Imagínate lo que eso puede suponer a nivel de espionaje y la ventaja que eso provee al gobierno que está monitoreando a sus expertos que están trayéndole esta información. Y Así Tito, que de perdón. que conviene, conviene. Ajá, ¿qué decías? No, tengo una consulta. A pesar del espacio, también a partir del tiempo, ¿no? Es decir, se puede hacer una visión remota en tiempo futuro pasado, ¿no? Sí, el tema es el siguiente, ¿no? Si nos vamos o nos remitimos a la teoría
sintérgica de Jacobo Grinberg, todo lo que está sucediendo está ocurriendo dentro de un entramado que está absolutamente interconectado y cada región de este entramado se diferencia de otra según su escala vibracional, según las frecuencias, con lo cual para poder tener acceso a cierta información que está absolutamente toda disponible en ese campo sintérgico, lo que hay que hacer es entrar en la frecuencia correcta, entrar en consonancia, en resonancia, y a través de eso, de esa sintonía, tal cual como si estuvieses sintonizando con tu aparato de radio la emisora que quieres. Sintonizas con la emisora deseada y una vez que sintonizas con esa emisora, esa transmisión de información llega. ¿Ok? Ese campo sintérgico no solamente es información, ese campo sintérgico también involucraría lo que hoy en día, recientemente, no hace muchos años, se pudo comprobar científicamente desde la oficialidad, que es el campo de Higgs. Es decir, hay una partícula elemental cuántica que es el bosón de Higgs. Ese bosón de Higgs que finalmente se descubrió, que finalmente se comprobó que no era especulación, sino que era una realidad, sería el encargado de sumar masa a una intención, masa a todo lo que existe. Porque si tú te pones a pensar, imagínate por un momento, Martín, un bebé que está recién fecundado por papá y mamá, es apenas una cosa microscópica infinitesimal, que es lo que se conoce como cigoto. De ese cigoto, literalmente de la nada, empiezan a surgir células y células y células y células. Algunas células se convierten en huesos, otras en órganos, en sistemas, en estructuras, etcétera, etcétera, etcétera. Y de eso, que era ínfimo, ahora de pronto existe un ser humano con trillones y trillones de células interconectadas representando una masa. ¿De dónde salió esa masa, Martín? ¿De dónde? Literalmente sale de la nada. El propio Big Bang, del cual habla la oficialidad científica, el comienzo de todo cuanto existe, también fue prácticamente lo mismo. O sea, de una explosión que aporta masa y aporta infinitas expresiones, pues sale este universo que sigue en constante expansión. Entonces, hoy en día podemos ver, entre comillas, porque no lo sabemos a ciencia cierta, pero se supone que vemos planetas, como por ejemplo el planeta Tierra, que tiene una gigante cantidad de masa condensada. ¿De dónde salió eso? Sale de un Big Bang. O sea, ¿qué aportó la masa a eso? ¿Qué aporta la masa a todo lo que significa que de una semillita mínima que tú siembras en la tierra aparece un árbol gigante, frondoso, con ramas, con hojas, con frutos que además tienen millones de semillas? ¿De dónde sale toda esa masa? Según la ciencia, toda esa masa viene de ese campo de Higgs. El campo sintérgico sería pues algo, digamos, sinónimo del campo de Higgs. Por lo tanto, no solamente estamos hablando de acceder a información, sino acceder al campo que subyace la realidad misma, donde está, repito el término que no es correcto, pero para entenderlo de alguna forma, la sustancia raíz o la materia prima de todo cuanto existe. Esa sería, digamos, el campo sintérgico. Jacobo explicaba que nosotros, al ser conciencia, tenemos además una conformación neurológica, digamos, de este cerebro que tiene su propia arquitectura a través de los circuitos neuronales, y ese cerebro funcionaría como una especie de codificador, interpretando todo esto que vemos, que al final son señales electromagnéticas en infinitas expresiones y determinadas y específicas vibraciones. Nuestro cerebro estaría de alguna forma configurando, percibiendo todo eso y codificándolo de cierto modo que nos resulte funcional a través de nuestros sentidos. Ese cerebro, que sería como ese decodificador, además tendría una conexión absoluta con una parte más sutil, más energética, más tipo biocampo, que es lo que denominaba Jacobo Grinberg el campo neuronal.
que era como decir, en términos simplemente comparativos, el aura de nuestro cerebro, esas frecuencias resonantes resultantes de toda la actividad bioelectroquímica de nuestro cerebro. Esa parte más sutil, que es nuestro campo neuronal, tiene una absoluta conexión con el campo sintérgico, con el cual nosotros seríamos en teoría capaces de estar en contacto con el campo sintérgico. Allí está ese ejemplo que te daba del dial. Eso significa, en teoría, y así lo proponía Jacobo Grinberg, que nosotros podríamos sintonizar con la frecuencia correcta a través de la intención. Entonces, la visión remota sería algo más o menos así. Ese campo sintérgico lo tiene todo, pasado, presente, futuro, porque realmente ahí hay un eterno presente. Lo que para efectos del ser humano representa el pasado o el futuro o el presente es solo una interpretación de ese campo neuronal y de nuestro cerebro, de nuestra estructura neurofisiológica, que lo percibimos de una manera funcional y lineal, pero todo es una experiencia del observador como tal, que también puede cambiar bajo ciertas circunstancias. Lo importante es que si nosotros lográsemos expandir nuestra conciencia, podríamos acceder a campos, o mejor dicho, a paquetes de información que están allí en ese eterno presente que significa ese campo sintérgico. Y lo que hacían estas personas cuando estaban inmersas en el proyecto Stargate era precisamente lograr unos estados de conciencia amplificada mediante ciertas frecuencias que inducen al cerebro a generar una sincronización cerebral hemisférica y a prevalecer, digamos, a predominar en ciertos ciclos que llaman ciclos teta, frecuencias alfa, etcétera, etcétera, etcétera. Y estando allí, Martín, y ya te paso la palabra que me he extendido mucho, estaríamos entrando en esa sintonía que va a ser determinada además por la intención. Sería exactamente lo que harían estos soldados que estaban dentro del proyecto, entrando en un estado de conciencia amplificada, regulando, modulando su intención con firmeza de ver algún sitio remoto y describirlo, o viajar. Para efectos de nuestro decodificador sería viajar, pero en el campo sintérgico es un eterno presente, acceder a la información que para nuestra percepción podría representar el pasado, por decir algo, el pasado de Jesús o el pasado de alguien que haya estado en la tierra o algún evento que haya sucedido. Todo esto, repito, es hipotético, pero tiene muchísima lógica, porque adicionalmente sabemos que por la física cuántica la intención tiene un poder de colapsar de infinitas posibilidades a una en específico, a algo en concreto. Y por otra parte, el entrelazamiento cuántico, que también es un fenómeno comprobado por la física cuántica, nos explica, nos postula que todo está interconectado. Y de eso también hablaba a su manera, a su estilo, Jacobo Grinberg. Así que evidentemente que esto es mucho más serio de lo que podríamos suponer. El tema está en lo que llamaría nuestro buen amigo Enrique el primado negativo, la forma como nosotros hemos ido almacenando información de esto como si fueran superpoderes, como si fueran cosas que no están a nuestro alcance, que solo son posibles en películas de ciencia ficción o en cómics, etcétera. Y quiera o no, como la información ya nos viene matizada a través de los medios de comunicación de esa manera, de esa forma también lo archivamos en nuestro mapa neurológico, en nuestra arquitectura cerebral. Entonces, como esa parte, digamos, está como compartimentada, hay ciertos lugares en tu cerebro donde tú almacenas aquella información que tú consideras certera, y también hay partes en tu cerebro en donde los circuitos neuronales almacenan la información que tú consideras ciencia ficción, ¿ves? Entonces, lamentablemente se va para allá, y a todos hablar de estas cosas nos da hasta cierto repelús, cierto reparo, porque podríamos estar siendo juzgados por las mentes más mecanicistas, más analíticas, más intelectuales, pero también limitadas en su raciocinio, como si no estuviéramos hablando de algo serio, y siempre está como un poquito la vergüenza de por medio, está
presente en los científicos, no en personas como nosotros que somos comunes y corrientes, sino los científicos no se atreven para no ser juzgados, para no ser sometidos al escarnio público, precisamente porque ya nos han matizado esta información de esta manera y esa es la manera más inteligente, dicho sea de paso, de alejarnos de desarrollar nuestro potencial, que era a lo cual apuntaba Jacobo Grinberg. Asombroso, Tito. Asombroso, al igual que todo lo que están escuchando de la audiencia, asombroso todo esto y como muchas veces damos por sentado o desconocemos o damos por natural cuestiones que valga la redundancia, que no cuestionamos, que no vemos el verdadero trasfondo y lo profundo y lo complejo de este sistema y cuánto nos queda por descubrir, cuánto nos queda por seguir investigando y seguir aprendiendo, tanto del sistema en sí, tanto del universo como de nosotros mismos, y al ver al mismo tiempo que todos somos parte de todo y que hay una energía justamente superior que nos conecta con el todo y que va más allá de lo que quizás podemos comprender de forma racional con lo que venimos aprendiendo de forma establecida. Ya hemos visto también los estados elevados de conciencia, que lo has explicado a la perfección, las curaciones espontáneas en su momento. Las teorías de Jacobo Grinberg son realmente asombrosas y tengamos en cuenta, volvemos a repetir, que la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, que aquellos que están detrás de los gobiernos están con todo esto. Claro. Entonces, no es un cuento del tío, un cuento de la tía, es algo muy profundo que realmente tiene un poder tremendo que podría marcar y cambiar la realidad tal como la conocemos. Y por esa misma razón es que las agencias de inteligencia también quisieron callarlo, que mandaron a su esposa, en teoría si es que pertenecía a ellos. Entonces, para prestar mucha atención. Y el chamanismo es importante acá, todos aquellos conocimientos que a veces tratan de desacreditar, pero que hay algo mucho más allá. Por eso, Tito, sobre Pachita, ¿qué nos puedes contar y cómo está relacionado con el tema de Jacob y mismo qué hacía esta señora? Sí, en el caso de Pachita, vamos a empezar desde el principio, ¿no? Sería fascinante meternos en la cabeza de Jacobo Grinberg, tal cual como él narra su primer encuentro con Pachita. A él le hablan que existe una mujer que es chamán, que es curandera, que ha curado a personas con prodigios, es decir, que han existido curaciones milagrosas de condiciones que eran incurables y tal. Su nombre era Bárbara Guerrero, ¿no? Y él decide visitar a Pachita para desmantelarla, porque desde un carácter y rigor académico como el que tenía Jacobo Grinberg, desde su propia formación académica como neurofisiólogo, etcétera, además de psicólogo, evidentemente que esto, aunque él confiesa sentir atracción y por qué no desear que poder presenciar este tipo de proezas y prodigios, su parte académica, su conformación neurológica le decía, esto no puede ser verdad, así que yo voy a ir y si tengo que desmantelar, pues la desmantelo, ¿no? Entonces, él visita a Pachita, allá en su casa, donde hacía sus curaciones milagrosas y tal, y él narra que cuando estaba fuera, esperando para entrar, Pachita, que estamos hablando que en aquellos años no existía internet, que no existía ni siquiera los teléfonos celulares como tal, o estarían empezando los primeros, no recuerdo bien la fecha, pues ella le dice, Jacobo, pasa adelante. Entonces él se sorprende porque nadie sabía que él iba para allá, ¿ok? Y bueno, ¿cuál es su sorpresa? Una vez que entra, empieza a ver que hay unas intervenciones, unas cirugías espirituales en donde se podía presenciar sangre, en donde incluso a veces brotaba la sangre, Pachita con un cuchillo de monte, además grande, no era un bisturí, era grande, pues eh, hacía las incisiones, cortaba, manipulaba lo que tenía que manipular, incluso narra en uno de sus libros
en el tomo en el cual se refiere a Pachita, porque él escribió más de 35 libros, pero él escribió Los chamanes de México, que tiene varios tomos, investigando a varios de estos chamanes. Evidentemente que Pachita es la más asombrosa de todos, pero también hay otros casos muy impactantes. Y él narra que Pachita, en algunos casos, introducía ese cuchillo de monte en el ojo y cortaba el ojo y bueno, cosas que además dejaban a Jacobo helado, literal, cuando él veía que posteriormente Pachita suturaba con las manos, ¿ok? Entonces, él no salía de su asombro, intentaba buscar dónde estaba la trampa, dónde estaba el truco de aquello, pero empezó a ir tan seguido, incluso Pachita lo invita a que él sea un colaborador de ella, hasta el punto de que con simplemente poner las manos, imagínate en ese ambiente, con la frecuencia en donde había sintonizado Pachita, como todos somos uno, de alguna manera había una interconexión allí, y cuando ella le pedía a Jacobo que suturara al paciente, él como ayudante, lo único que tenía que hacer era colocar las manos sobre la herida, y él veía de manera escalofriante cómo la herida se cicatrizaba en minutos. ¿Ves? Claro, él estaba ya arropado por esa sintonía, por esa frecuencia vibratoria, por ese estado de alta coherencia. Él narraba que Pachita entraba unos minutos antes en ese estado de consonancia con ese campo sintérgico, y allí, al parecer, ella servía de intermediación entre el hermano Cuauhtémoc, que era digamos, un indio guerrero, representante de la cultura mexicana, que se defendió ante los invasores españoles. Digamos que en la historia tiene su nombramiento y una participación importante. Yo desconozco un poco de esto, por supuesto, pero entiendo que era como una especie de personaje muy importante para la historia mexicana, la historia que está relacionada con la conquista, y él fue quien puso oposición a los invasores españoles, etcétera, etcétera. Bueno, este ser aparentemente es el que Pachita canaliza, y a través de ella, como avatar, este ser hacía las intervenciones quirúrgicas y todas estas proezas. Jacobo vio todo tipo de curaciones, incluyendo, y esto es aún más impactante, materializaciones de órganos a tiempo real, que luego simplemente, o sea, sacaba el órgano enfermo, materializaba un órgano de la nada y luego lo introducía, manipulaba por dentro, y luego a Jacobo le tocaba suturar, que suturar era simplemente colocar las manos encima para que se cerrara la herida. Y ya la persona se había sanado en muchos casos. Bueno, es todo un tema, pero hay una salvedad importante. Jacobo no fue la única persona que vio eso. Se cuentan por muchos, ¿no? Individuos, incluso personas de renombre como Alejandro Jodorowsky o el mismo Salvador Freixedo, que habían viajado allá y estuvieron con Pachita, pero también gente de gobierno, artistas, celebridades de Hollywood, muchas personas que vieron esto. O sea, que no fue solo Jacobo. Lo que pasa es que Jacobo termina involucrándose con Pachita y se queda allí el suficiente tiempo como para corroborar que eso era absolutamente cierto. Y además que no tendría sentido fingir, porque Pachita no cobraba, estaba allí dedicada en cuerpo y alma a esas curaciones. Si nos ponemos a pensar, y haciendo alusión a la teoría sintérgica, no hay tanta diferencia, solo y excepción del factor tiempo y espacio-tiempo, entre la capacidad que tenía aparentemente Pachita de crear un órgano supuestamente de la nada, que eso vendría de ese campo de Higgs, si te pones a pensar, que es lo que le sumaría la masa a esa intención cuántica que ella, como observadora con intención, terminaba plasmando eso en la realidad, colapsando la función de onda en partículas según la propia física cuántica.
Si nos ponemos a pensar, nosotros tenemos un órgano, o sea, tenemos muchos órganos, pero nuestros órganos vienen desde cero también. Como te decía al principio, ¿de dónde surge, por ejemplo, nuestro corazón? ¿De dónde surge nuestro cerebro, nuestros riñones, nuestros pulmones, nuestro páncreas, que es enorme, nuestro hígado, que es enorme? Son órganos que salen literalmente de la nada, o sea, no tienen al principio masa. Y de algún lugar, de algún campo subyacente e inmanente surge todo esto. En el caso de Pachita, nosotros ya lo vemos como algo natural, porque simplemente nacemos con eso. Y digamos que en una conformación paulatina, progresiva durante unos meses, que estamos en el vientre materno, toda esta maravillosa plantilla biológica se está recreando y creando a sí misma. Perfecto. Lo que hacía Pachita, la única diferencia es que lo hacía en un espacio de tiempo mucho más corto, pero el principio sería el mismo si tomamos en cuenta que viene de un campo que le suma masa a algo que antes simplemente no existía. Piensa que tú no existías, por lo menos como cuerpo físico, hasta antes de nacer, y de algún lugar tuvo que provenir toda esa masa que te conforma hoy. ¿Ves? Un hombre de tanta estatura, de tantos kilos de peso, ¿de dónde sale esa masa? Repito. Entonces, si te fijas, tiene cierto paralelismo aquí. Y claro que es escalofriante todo lo que narra Jacobo Greenberg de Pachita. Y si yo me pongo en su lugar, siendo un psicólogo, neurofisiólogo, etcétera, que además daba clases en universidades, que tenía una enorme reputación, que siempre estaba ocupado escribiendo, era un hombre realmente admirable, él tuvo que habérselo pensado no dos ni tres, sino muchas veces el hecho de publicar esta información, porque él sabía que se iba a exponer al escarnio público y sin embargo es como si hubiera considerado una misión sagrada comunicar esto al mundo. Y hoy por hoy, han pasado 30 años exactamente, nos cuesta todavía digerir que esto haya sido verdad, pero son miles los testimonios y muchos los casos de personas que dicen haber presenciado esto. Tito, qué fuerte. O sea, estoy Oh, realmente a esto anonadado con toda la información, con todos los conocimientos que trajiste. Y vuelvo a repetir, cuánto hay que no conocemos, que damos por claro, sentado, que ni siquiera muchas veces nos damos la posibilidad de cuestionar, porque son cuestiones que quizás no pensamos ni siquiera que puedan llegar a existir. Entonces, claro, imagínate cuánto nos queda por comprender de la conciencia, del universo, de lo que somos capaces y de cómo manipular y poder manejar, de lo que somos capaces de lograr y transformar simplemente con conocer aquello que es parte de nosotros, que es parte del todo, pero que sin embargo quizás nunca aprendimos a hablar, a manejarnos en ese idioma. Que por algo también volvemos a repetir que lo tienen oculto, que lo manejan ciertas agencias de claro. inteligencia detrás de los gobiernos y demás. Muy, muy interesante y vuelvo a repetir para todos, se lo súper recomiendo. Tito está ofreciendo gratuitamente un módulo que además es certificado. Se llama Diplomado en Mente Holográfica. Está en la descripción y en el primer comentario fijado. En ambas partes lo pueden encontrar. Súper recomendable y desde ya, Tito, muchísimas gracias en serio. Nos Sí, queda... con respecto a ese curso, ya que estamos finalizando, quería comentarle a las personas que no solamente van a ver teoría, sino que hay un protocolo. O sea, eh, el diplomado completo tiene 20 protocolos. Protocolos que se pueden realizar en 15, 20 minutitos cada uno. La idea de los protocolos es que la persona no solamente tenga acceso a esta información desde un plano teórico, sino también que lo pueda vivenciar, que lo pueda experimentar de cierto modo para una mayor amplitud de conciencia en la medida en que se integra y se familiariza más profundamente con esta información. Entonces yo he cuidado que cada módulo del curso, aquí estoy regalando uno, ¿verdad? El curso completo son 10, cada módulo del curso tenga dos protocolos, dos prácticas que son intensas. Aquí van a tener por lo menos una y esa práctica les va a dar una idea de lo que pueden conseguir en el curso completo si más adelante quisieran estudiarlo. Pero esta información como un abreboca, como una primera toma de contacto con la teoría sintérgica y el potencial extraordinario de nuestra conciencia,
está altamente recomendada. No, Tito, muchísimas gracias. ¿Qué más quieren? No solamente la información, sino de cómo poder llevarlo a la práctica y ustedes mismos poder comenzar a experimentar todos estos fascinantes descubrimientos y redescubrimientos que tienen que ver con la conciencia y los estados elevados de esta. Tito, muchísimas gracias. La sección de hoy fue, te digo, estoy anonadado. Ahora vamos a cortar y me voy a quedar pensando un rato y analizando todo lo que hemos hablado y lo que has compartido en el día de hoy. Muchísimas gracias, Tito. Recuerden, juntos por la verdad, juntos podemos. Martín Vázquez, Tito Figueroa y esto fue Noticias Ocultas X. Vamos con eso me gusta y compartiendo porque esto debe saberse.